El día de hoy revisaremos médula suprarrenal y paraganglios, los cuales forman parte del sistema nervioso autónomo, específicamente de su división simpática. Es importante recordar que los nervios del sistema nervioso autónomo no se van a encontrar regulados bajo control consciente, y estos van a inervar al corazón, la médula suprarrenal, músculo liso vascular y de órganos viscerales. El sistema nervioso autónomo se puede dividir en una sección parasimpática, que consiste en pares craneales y nervios espinales sacros, y una región simpática que va a consistir en nervios espinales torácicos y lumbares. En esta imagen podemos observar la división meramente anatómica de la región parasimpática y de la región simpática. Pero el día de hoy nos enfocaremos principalmente en los nervios simpáticos. Y podemos observar que los preganglionares simpáticos van a terminar en los ganglios nerviosos paravertebrales y prevertebrales, donde secretarán acetilcolina como neurotransmisor principal. Por lo tanto, se van a conocer como nervios colinérgicos. A los ganglios a donde llega la inervación por acetilcolina se conocen en conjunto como paraganglios, y son los que revisaremos el día de hoy. Estos se encuentran de manera abundante en el mediastino, a lo largo del abdomen y en la región pélvica. De estos ganglios surgirán las fibras nerviosas postganglionares simpáticas, que correrán directamente hacia los tejidos que inervan y secretarán noradrenalina como su neurotransmisor principal. Una variante de estas fibras nerviosas postganglionares serán los feocromocitos o células de la médula suprarrenal, que a pesar de tener el mismo origen embrionario, también conocido como simpatogonia, tendrán una anatomía diferente puesto que carecerán de axones, pero de todos modos serán capaces de secretar catecolaminas. En este caso secretarán principalmente la adrenalina, la cual será secretada directamente hacia el torrente sanguíneo. La simpatogonia iniciará alrededor de la quinta semana de gestación, cuando células de la cresta neural migren hacia la región torácica para formar la cadena simpática posterior, mientras que alrededor de la sexta semana estas células primitivas migrarán a lo largo de la vena central y entrarán a la corteza suprarrenal para formar la médula suprarrenal, que será detectable hasta la octava semana. De igual manera, se acumularán feocromoblastos y feocromocitos hacia ambos lados de la aorta para formar los paraganglios. Una vez madura la médula suprarrenal, tendrá un peso de aproximadamente 1 gramo y estará compuesta de células cromafines o feocromocitos, como ya habíamos visto anteriormente. Estos obtendrán su nombre de la coloración marrón que obtienen a lo largo de su desarrollo. Estarán dispuestos en forma de alvéolos o cordones alrededor de una red de capilares y sinusoides venosos. También contarán con un núcleo grande y un aparato de Golgi bien desarrollado, así como grandes cantidades de vesículas o gránulos, donde contendrán catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina principalmente, y otros péptidos, así como ATP, cromograninas, neuropéptido Y, encefalinas, entre otras. La inervación, como ya la habíamos dicho, está dada por nervios preganglionares simpáticos que entrarán en contacto directo con estos feocromocitos, liberando acetilcolina y encefalinas para estimular la secreción de las catecolaminas. También es importante conocer que la mayor parte del aporte sanguíneo que recibirá la médula será a partir de un sistema vascular porta que surgirá desde la corteza suprarrenal, el cual le proporcionará a la médula grandes cantidades de cortisol, que permitirá la inducción de la feniletonolamina N-metiltransferasa o PNMT, que es la enzima que sirve para convertir noradrenalina en adrenalina. Ahora pasaremos a las hormonas, que como ya habíamos dicho, obtienen el nombre de catecolaminas y son la adrenalina, noradrenalina y la dopamina, las cuales provienen de su precursor tirosina, que podemos obtener a través del alimento o que se puede sintetizar a partir de la fenilalanina que se encuentra almacenada en el hígado. Los niveles normales de tirosina en sangre varían de 1.5 miligramos sobre decilitro y van a entrar a las neuronas o células cromafines mediante un mecanismo de transporte activo, donde se convertirán en L-dihidroxifenilalanina o L-dopa por acción de la tirosina hidroxilasa. Este será el paso limitante para la síntesis de catecolaminas y estará estimulado por la acetilcolina. Una vez que tenemos la L-dopa, se convertirá en dopa por el efecto de la dopa descarboxilasa,
que es una enzima que se encuentra en todos los tejidos, pero en mayores concentraciones en el hígado, riñones, cerebro y en los conductos deferentes. Después, la dopa o dopamina entrará a vesículas de almacenamiento, donde será hidroxilada hacia noradrenalina por efecto de la dopamina beta hidroxilasa, una enzima encontrada en la membrana bilipídica, por lo que este paso se llevará a cabo en esta zona. Una vez que tenemos noradrenalina, esta será transportada hacia el interior de la vesícula por efecto de la monoaminotransferasa vesicular. Una vez que la vesícula se encuentra totalmente cargada de noradrenalina, migrará a la superficie celular para fusionarse con su membrana y así ser secretada mediante exocitosis, junto con la enzima dopamina beta hidroxilasa. La mayor parte de esta secreción será reabsorbida hacia el nervio nuevamente. Dentro de la célula, la noradrenalina se podrá difundir fácilmente fuera de las vesículas hacia el citoplasma, donde únicamente en los feocromocitos podremos encontrar la enzima PNMT, que como recordamos es la encargada de la conversión de noradrenalina en adrenalina. De este modo, la médula suprarrenal secretará en porcentaje 80% adrenalina y el 20% restante noradrenalina, mientras que los paraganglios, al no contar con cortisol que estimule la acción de la PNMT, secretarán únicamente noradrenalina. Pero al encontrarse la PNMT en otros tejidos fuera de la médula suprarrenal como son pulmones, riñones, páncreas y células cancerosas, también podrá encontrarse secreción de adrenalina a partir de estos. Y por último, la dopamina será secretada a partir de médula suprarrenal, pero también en células de cerebro, cuerpo carotídeo, túbulo renal proximal y del tracto gastrointestinal. De no ser requerida su secreción, las catecolaminas se encontrarán almacenadas en las vesículas intracelulares que ya habíamos mencionado, las cuales mantendrán un equilibrio dinámico entre el contenido vesicular y el contenido citoplasmático gracias a los transportadores de monoamina BMAT1 y BMAT2. Ambos se encontrarán en las células cromafines, mientras que solo el BMAT2 se expresará en los paraganglios. Para ser más específicos, las vesículas de almacenamiento se conocen como gránulos electrodensos que tienen un diámetro de aproximadamente 1 micra, y además de contener catecolaminas y ATP, también contienen otros péptidos que ya habíamos mencionado anteriormente. Estos gránulos le proporcionarán un color diferente a las células que contengan noradrenalina, volviéndolas un poco más oscuras que las de adrenalina. De igual manera, estas células se encontrarán dispuestas en distintas regiones dentro de la médula según su contenido. Aquellas que contengan adrenalina se encuentran más predominantemente en la posición adyacente a los vasos sinusoidales que provienen de la corteza, esto para tener un mayor aporte de cortisol, mientras que las de noradrenalina estarán un poco más lejos de estos vasos. De igual manera, los estímulos de secreción para las células serán distintos, teniendo una mayor secreción de adrenalina ante mecanismos de hipoglucemia, mientras que las células de noradrenalina serán principalmente estimuladas por mecanismos de hipoxia. Asimismo, la activación de la secreción se llevará a cabo por la unión de acetilcolina con su receptor, lo que despolarizará la membrana celular y causará un influjo de iones de calcio hacia el interior de la célula, que desencadenará la exocitosis de las vesículas neurosecretoras. Por último, revisaremos el metabolismo de las catecolaminas, que tendrá un diferente resultado dependiendo del lugar donde se metabolicen. En la médula suprarrenal encontramos la enzima catecolamina o metiltransferasa, que es la encargada de la conversión de adrenalina a metanefrina y de noradrenalina a norametanefrina, por lo que tenemos que la médula suprarrenal producirá un 90% de la metanefrina y un 40% de la norametanefrina circulante. Por otro lado, los nervios simpáticos secretan noradrenalina que se unirá de manera débil a sus receptores y se disociará fácilmente de ellos, lo que producirá que un 10% de la noradrenalina secretada se escape hacia la circulación, mientras que el 90% restante será reabsorbida por los nervios por los cuales se secretó. Una vez en el citoplasma, esta será convertida en 3,4-dihidroxifenilglicol en la membrana mitocondrial gracias a la enzima monoaminooxidasa. El dihidroxifenilglicol que escape de la neurona será reabsorbido por algunos tejidos como el hígado, donde será convertido en ácido vanililmandélico para después ser secretado por la orina. Mientras tanto, ciertos nervios simpáticos abdominales, principalmente los de intestinos y páncreas, producirán cerca de la mitad de la noradrenalina circulante. Esta podrá ser conjugada en noradrenalina SO4 dentro de las células intestinales que contienen sulfatasas. Por último, en los feocromocitomas de médula suprarrenal,
la secreción de metanefrina y norametanefrina será continua, a diferencia de la secreción pulsátil de estas dos hormonas en condiciones normales. Y una vez metabolizadas y secretadas hacia la circulación, las catecolaminas se unirán a albúmina y otras proteínas de baja afinidad, para que aproximadamente después de 2 minutos sean eliminadas por los transportadores de catión orgánico, que serán expresados principalmente en el hígado. Después de ser capturados, sufren un metabolismo adicional principalmente mediado por la enzima monoaminoxidasa, que convierte a ambas en dihidroxifenilglicol para después ser convertidas por la COMT soluble hacia 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que finalmente por la aldehído deshidrogenasa se convertirán en ácido vanililmandélico para poder así ser secretadas por la orina. Las proporciones de catecolaminas urinarias son aproximadamente 50% metanefrina, 35% ácido vanililmandélico, 10% catecolaminas conjugadas con otros metabolitos y solo un 5% catecolaminas libres. Dato importante de conocer al momento de hacer pruebas para descartar un tumor de células simpáticas. Ya conociendo esto, podemos pasar a hablar de los receptores de las catecolaminas y sus efectos sistémicos. Y como generalidades tenemos que son receptores acoplados a proteínas G encargados de mediar la respuesta, lucha o huida. Y se pueden clasificar en dos tipos, alfa o beta. Los receptores alfa se dividen a su vez en alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 estarán acoplados a proteínas GQ, cuya subunidad alfa se libera y activa la fosfolipasa C, que se encarga de catalizar la conversión de fosfatidilinositol fosfato en IP3 y DAC, cuyos efectos culminarán en el incremento de las concentraciones intracelulares de calcio. Estos receptores serán postsinápticos, por lo que se entiende que están ubicados en el órgano blanco donde tendrán su acción, y como función principal tienen la vasoconstricción arteriolar. Por otro lado tenemos a los receptores alfa 2, que estarán acoplados a proteínas GI y tendrán la función de inhibir a la enzima adenilil ciclasa y reducir así la formación de AMP cíclico. Estos estarán codificados por el gen ADRA2A, por lo que un polimorfismo en este gen aumentará la expresión de receptores A2 en células beta, lo que reducirá la secreción de insulina y aumentará el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Estos receptores estarán ubicados de manera presináptica, teniendo la función de inhibición de la propia secreción de noradrenalina y de manera postsináptica, principalmente en músculo liso, cerebro y en plaquetas. También tenemos a los receptores beta. Todos ellos estarán acoplados a proteínas GS y aumentarán la producción de AMP cíclico, convirtiendo así la proteína sinasa A en su forma activa. Sus subdivisiones en beta 1, que se encuentra en corazón, riñones y tejido adiposo, beta 2, que se encuentra principalmente en músculo liso arteriolar, venas y bronquios, provocando su relajación, y beta 3, que se ubican en tejido adiposo, vesícula biliar, colon, sistema nervioso central y corazón. En esta imagen podemos observar que a pesar de ser ambos receptores adrenérgicos no siempre tendrán la misma finalidad, y como mejor ejemplo tenemos la contraposición en la inhibición y activación de la adenililciclasa, siendo activado por los receptores beta e inhibido por la subunidad alfa y beta de los receptores alfa 2. Dentro de la regulación de estos receptores tenemos un proceso llamado regulación descendente, que consiste en la unión de un agonista de catecolamina al receptor, lo que reducirá un número de receptores sobre la superficie. Un buen ejemplo de esto es la función de la catestatina, fragmento de la cromogranina A, la cual al unirse bloquea receptores colinérgicos de células post-receptor. Otro método consiste en la fosforilación del receptor beta por la beta-adrenérgico sinasa, que provoca un secuestro de receptores y aumenta la afinidad por la beta-arrestina, una proteína reguladora que evita su interacción con la subunidad alfa de la proteína GS a la cual está acoplada. También puede haber regulación mediada por hormonas. Un ejemplo de esto es la hormona tiroidea, que aumentará el número de receptores beta en el miocardio, y el estrógeno, que incrementará también el número de receptores, en este caso alfa, del miometrio, así como aumentará la afinidad de algunos receptores alfa vasculares por la noradrenalina. Y por último tenemos a los receptores de dopamina. Existirán 5 tipos del D1 al D5 y se encontrarán en todo el cerebro, arterias, túbulos renales proximales y tracto gastrointestinal. Las principales familias serán los receptores tipo D1, D1 y D5, que estarán acoplados a la proteína GS y provocarán un aumento del AMP cíclico.
aumentando así la natriuresis y causando vasodilatación en arterias coronarias, renales, cerebrovasculares y mesentéricas. Por otro lado, la familia de receptores tipo D2 incluirá a los D2, D3 y D4. Se acoplarán a la proteína GI y, en este caso, disminuirán el AMP cíclico, disminuyendo así el influjo de calcio hacia el interior de la célula, inhibiendo la liberación sináptica de noradrenalina, la transmisión de impulsos nerviosos en ganglios simpáticos y en células lactótropas hipofisiarias también disminuirá la producción de prolactina. Las acciones de cada hormona a su vez estarían mediadas por el tipo de receptor al cual se acoplen. Empezaremos con la noradrenalina, que al acoplarse al receptor alfa-1 provocará un aumento del flujo de calcio hacia el interior de la célula, provocando así un aumento del inotropismo en el corazón, la contracción del músculo dilatador pupilar provocando midriasis y la contracción del músculo liso vascular aumentando las resistencias vasculares. Por otro lado, en las glándulas sudoríparas apócrinas ubicadas en palmas, axilas y frente, aumentará la sudoración por estrés. Al unirse a los beta-1, aumentará tanto la contracción como la frecuencia cardíaca, teniendo como efecto de contraposición una respuesta vagal parasimpática simultánea que se opondrá a la estimulación del aumento de la frecuencia. Con los beta-2 tendrá una afinidad más baja, pero en concentraciones altas provocará hipermetabolismo e hiperglucemia, mientras que con los beta-3 será con aquellos con los que tenga la afinidad más alta y se encontrarán sobre células adiposas provocando lipólisis y un aumento en la concentración sérica de ácidos grasos. La adrenalina, al unirse con los receptores alfa-1 y beta-1, tendrá los mismos efectos que la noradrenalina, pero al unirse con los beta-2, que será con aquellos con los que tenga la afinidad más alta, serán capaces de provocar vasodilatación en músculos esqueléticos. De la adrenalina es importante conocer que tiene un efecto variable sobre la presión arterial, dependiendo esto del estado en el que se encuentre. También es importante saber que la hipoglucemia será el principal estímulo para que la médula suprarrenal la secrete y pueda aumentar la glucogenólisis hepática. Y por último, la dopamina tendrá dos efectos, uno como neurotransmisor en sistema nervioso central y otro como hormona circulante, que deriva principalmente del tracto gastrointestinal a partir de la síntesis local o por consumo en la dieta. Esta hormona secretada en intestinos no funcionará como neurotransmisor, pero sí como hormona parácrina, aumentando la motilidad intestinal, el flujo sanguíneo y el transporte de sodio. También podrá ser producida en el túbulo renal proximal, teniendo un efecto de aumento natriurético. Así, los efectos de las catecolaminas se verán reflejados principalmente a nivel de tres sistemas. En el cardiovascular aumentará la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, así como aumentará la vasoconstricción periférica, aumentando las resistencias periféricas y provocando hipertensión. También serán capaces de provocar hipovolemia por una reducción rápida del volumen plasmático, modulada por mecanismos reflejos parasimpáticos, que se activarán al notar el incremento de la frecuencia cardíaca. También tienen efectos en músculo liso fuera de los vasos, provocando contracción mediada por alfa-1 y relajación mediada por beta-2 del miometrio, una relajación del intestino, tráquea y vejiga mediada por beta-2 y contracción de vejiga, esfínteres intestinales y del músculo dilatador pupilar por parte del alfa-1. Por último, sus efectos metabólicos consistirán en el aumento del consumo de oxígeno y de producción de calor mediados por beta-1, la estimulación de la glucogenólisis en músculo cardíaco y en hígado, llevando al incremento en los carbohidratos disponibles para la gluconeogénesis, la estimulación de lipólisis en tejido adiposo provocando liberación de ácidos grasos libres y de glicerol, y un incremento de la gluconeogénesis, todo esto mediado por los alfa-1 y beta-2. Por último, también se provocará un aumento en la secreción de renina y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por los beta-1. Conociendo todo esto, podemos pasar a los trastornos de la médula suprarrenal y los paraganglios, empezando por la disautonomía, la cual es una insuficiencia del sistema nervioso autónomo que consiste principalmente en deficiencia o ausencia de adrenalina circulante. Esta puede estar provocada por una insuficiencia de la corteza suprarrenal autoinmune o por deficiencia de la producción de CRH o de ACTH, que a su vez provocar una deficiencia de cortisol y esto a su vez una deficiencia de la PNMT. La disautonomía familiar es un síndrome determinado por la deficiencia de transportador de noradrenalina,
Y a diferencia de la disautonomía normal, este puede manifestarse con taquicardia ortostática en vez de hipotensión ortostática. Esto hace referencia a la insuficiencia de los mecanismos reguladores de la presión arterial al ponernos de pie. Cuando nos ponemos de pie existe una disminución inicial de presión arterial que estimula a los receptores para activar mecanismos reflejos centrales que provocarán una constricción arterial y venosa, aumentando así el gasto cardíaco y también activando la liberación de renina y vasopresina. Los pacientes con disautonomía tienen como principal síntoma la hipotensión ortostática, que también puede estar acompañada de alteraciones visuales, aturdimiento o desmayos. Otros síntomas incluyen la frecuencia cardíaca fija, nicturia, intolerancia al calor, disminución de la sudoración o incluso apnea del sueño, que en ciertas ocasiones puede ser mortal. El diagnóstico se puede llevar a cabo simplemente por el cuadro clínico y la hipotensión ortostática, así como las concentraciones plasmáticas y urinarias de noradrenalina, que por lo general están 10% por debajo del promedio. También la concentración de adrenalina es baja. El tratamiento se enfoca en el mantenimiento del volumen sanguíneo adecuado con la fludrocortisona. Esta, junto con una hidratación adecuada, pueden permitir la expansión de volumen correcto, pero también puede causar hipopotasemia, hipertensión y edema. Otro medicamento es la midodrina, que solo debe utilizarse en pacientes con hipotensión ortostática muy severa. Y lo contrario a la disautonomía serán los tumores hipersecretores de catecolaminas, dentro de los que tenemos al feocromocitoma y a los paragangliomas. Empezaremos con el feocromocitoma, que como su nombre lo dice es un tumor de la médula suprarrenal o de los feocromocitos. Estos tumores estarán rodeados de una pseudocápsula, tendrán una textura firme y un color cromo o marrón oscuro. Incluso podrán llegar a ser negros en caso de que presenten alguna hemorragia. Suelen tener calcificaciones y a pesar de que pueden ser muy grandes, su promedio en general es de 100 gramos y de un diámetro de 4.5. Los feocromocitomas cuentan con una regla del 10 que nos ayuda a recordar las principales características de estos, ya que 10% pueden ser malignos, 10% bilaterales, principalmente del lado derecho, 10% únicamente se encontrarán fuera de las suprarrenales, un 10% son intraabdominales, un 10% derivan del feocromocitoma familiar, del cual hablaremos más adelante, un 10% de los sujetos afectados presentan una presión arterial normal y por último solo un 10% de los feocromocitomas aparecerán en niños, puesto que en ellos son más frecuentes los paragangliomas. Lo que nos lleva a los paragangliomas, que es un tumor de los paraganglios como su nombre lo dice. Los paragangliomas se pueden encontrar en cabeza y cuello, siendo parasimpáticos, o los simpáticos, que son los que nos importan en este caso, que se encuentran en abdomen o tórax. Los de cabeza y cuello, al ser parasimpáticos, secretarán principalmente acetilcolina. Solo un 5% secretará catecolaminas y cierto porcentaje de cromogranina A. Se encuentran principalmente en la bifurcación del cuerpo carotídeo, en el glomo timpánico provocando quizás tinnitus o falla en la audición, en el agujero yugular provocando compresión de los pares craneales y a los lados de la tiroides. La mayoría de estos están causados por una mutación en la línea germinal en el gen que codifica para la succinato deshidrogenasa. Hablaremos de este más adelante. Por otro lado tenemos los paragangliomas simpáticos. Un 75% de estos se encontrarán dentro del abdomen, específicamente en perinefros, periaórticos o vejiga, y un 25% restante en tórax, ubicándose en el mediastino anterior o posteriores al corazón. Por último, un porcentaje muy pequeño se puede encontrar en la región pélvica cerca de la vejiga urinaria, lo que provocará obstrucción de los uréteres. Solo un 30 a 65% de estos serán funcionales y secretores y tienen más probabilidad de ser benignos que los paragangliomas parasimpáticos. Los paragangliomas no secretores simpáticos pueden concentrar metayodobencilguanidina y secretar cromogranina A. Todos esos tumores tienden a no ser detectados durante la vida del paciente y provocar muerte que se cree en ese momento inexplicable. Las principales causas de muerte con estos pacientes serán infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias, choque irreversible o incluso insuficiencia renal. Por último tenemos a los neuroblastomas, ganglioneuroblastomas y neuromas. Obtienen su nombre dependiendo de su origen. El neuroblastoma deriva de los neuroblastos y es la enfermedad maligna más común en lactantes. También es el tercer cáncer pediátrico más frecuente.
Los ganglioneuroblastomas derivan de los neuroblastos y los gangliocitos se presentan a mayor edad y pueden ser más benignos que los anteriores. Y por último, los ganglioneuromas derivan de los gangliocitos, son incluso más benignos y también pueden derivar de células estromales. Todos estos van a secretar catecolaminas. El tratamiento es meramente quirúrgico con quimioterapia, radiación o con IMIP. Hasta un 26% de los pacientes con estos tumores tendrán una enfermedad genética predisponente, y a pesar de ser súper aburrido es importante conocerlas. Las enfermedades genéticas más relacionadas son la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1, el feocromocitoma o paraganglioma familiar, entre otras. Empezaremos con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la cual es provocada por la mutación del protooncogen RET ubicado en el cromosoma 10, brazo corto 11.2, que codifica para la tirosina sinasa de receptor de membrana, en tejidos de la cresta neural. La mutación de este provocará hiperplasia en los tejidos afectados, provocando así una predisposición para desarrollar tumores. De esta enfermedad es importante saber que existen dos tipos, cada una con características diferentes. El más común es el MEN2A, pues se presenta en el 90% de los casos y se debe a una mutación de sentido erróneo de aminoácidos que afectan el dominio RET extracelular, provocando una activación consecutiva de su tirosina sinasa. Estos tienen predisposición a carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo, feocromocitoma en un 35% de los casos o hiperplasia medular. La aparición de este feocromocitoma es alrededor de la mediana edad, mientras que la MEN2B es la menos frecuente, se presenta en un 10% de los casos y se debe a una mutación de aminoácido único metionina por trionina, afectando al dominio RET intracelular. Están predispuestos a neuromas de mucosas, feocromocitoma, hiperplasia medular, carcinoma de tiroides y ganglioneuromatosis intestinal. Los pacientes tienen un hábito marfanoide con abultamientos en lengua, carrillos, conjuntiva y otras mucosas. La enfermedad de von Hippel-Lindau se debe a una mutación en el gen VHL ubicado en el cromosoma 3 en su brazo corto. Es de rasgo autosómico dominante y afecta a una entre cada 30.000 personas. Al igual que la enfermedad pasada existirán dos tipos, y en este caso es muy relevante saber que únicamente los pacientes que presenten la VHL tipo 2 presentarán feocromocitomas, cuya edad media de aparición será a los 28 años. Y estos secretarán exclusivamente noradrenalina, por ende también norametanefrina, por lo que su concentración plasmática estará elevada, lo que nos ayuda al diagnóstico. También tenemos la neurofibromatosis tipo 1 o de von Recklinghausen, la cual está provocada por una mutación del gen NF1 que codifica para la neurofibromina, una proteína encargada de la regulación negativa del oncogen RAS. Los feocromocitomas en estos pacientes pueden presentarse a cualquier edad, pero principalmente a los 42 años, y pueden crecer hasta un tamaño muy grande. Pueden presentar hipertensión, aunque muchos sorprendentemente son asintomáticos. La principal característica de esta enfermedad son las manchas café con leche en la piel, los neurofibromas y los schwannomas. Para el feocromocitoma y para ganglioma familiar tenemos que la mutación se presentará en el gen de la succinato deshidrogenasa, que codifica para el complejo mitocondrial SDH, específicamente para las subunidades B, que codifica para la subunidad catalítica, y C y D, que codifican para subunidades fijadoras de membrana involucradas en el transporte de electrones. Dependiendo de las subunidades afectadas será la predisposición al tumor. Si están afectadas las subunidades SDC y SHDD, hay propensión para paragangliomas, mientras que la B y la D, al estar mutadas, presentan propensión a feocromocitoma. El gen para la subunidad SHDB se encuentra en el cromosoma 1 en el brazo corto y va a presentar riesgo para paragangliomas en toda la cadena simpática o riesgo para feocromocitoma, teniendo una edad media de presentación de 40 años. Por otro lado, el gen para SHDC se encuentra en el cromosoma 1, pero en este caso en el brazo largo en la región 2. También hay riesgo para paragangliomas de cabeza y de cuello, pero no para feocromocitomas. Y por último, el gen para la SHDD se va a encontrar en otro cromosoma, el 11, y únicamente la mutación heredada por herencia paterna presentará riesgo para feocromocitoma o paraganglioma, a lo que se le conoce como impronta materna.
Dentro de las otras enfermedades relacionadas con estos tumores encontramos la triada de Carney, el síndrome de Beckwith-Whitman, que se presenta únicamente en neonatos, aquellos principalmente que presenten hipoglucemia, las mutaciones del gen prolil hidroxilasa 2, que codifica proteínas reguladoras para HIV y también podrá causar eritrocitosis congénita, mutaciones en el gen KIF1B, que se cree que es un factor proapoptótico para precursores de células simpáticas, y el síndrome de paragangliomas familiar tipo 2, que solo se ha descubierto en una familia en todo el mundo. Dentro de las principales características fisiológicas de estos tumores, podemos encontrar que la hipersecreción va a estar debida a la falta de regulación por la tirosina hidroxilasa, y que en contraste con la médula suprarrenal normal, los feocromocitomas van a secretar más noradrenalina que adrenalina, aunque también puede haber algunos casos de feocromocitomas que únicamente secreten adrenalina, mientras que la mayoría de los paragangliomas van a secretar noradrenalina junto con algo de dopamina, y nunca producirán adrenalina. También es importante recordar que todos estos pacientes o la mayoría presentarán crisis de hipertensión paroxísticas, desencadenadas principalmente al hacer grandes esfuerzos, moverse, al momento de la micción o tras alimentación, que a su vez pueden provocar presión sobre el tumor o hemorragias espontáneas que liberen catecolaminas al torrente sanguíneo. También es común que estos tumores secreten otros péptidos relacionados, dentro de los que encontramos ACTH, que pudiera desencadenar un síndrome de Cushing, eritropoyetina, que pudiera desencadenar eritrocitosis, citocinas, que pudiera provocar leucocitosis, o específicamente la interleucina 6, que puede provocar fiebre y síndrome de distrés respiratorio, la cromogranina A, que nos va a servir como un marcador tumoral, el neuropéptido Y, que va a ser un potente vasoconstrictor no adrenérgico y va a fomentar a su vez el crecimiento tumoral por el desarrollo de nuevos vasos. También la adrenomodulina, que va a reducir la apoptosis y reduce la respuesta inmune al tumor. Y por último, la enolasa específica para neuronas. Las manifestaciones más comunes, al igual que la hipertensión, serán paroxísticas, puesto que la mayoría van a estar relacionados con ella. Ahora pasaremos a explicar los principales síntomas de estos tumores y la fisiopatología de cada uno, empezando claro por hipertensión, la cual se presentará hasta en un 90% de los pacientes y será una presión arterial que exceda los valores de 200 sobre 120 milímetros de mercurio. Esto se debe a la sobreestimulación de receptores alfa, que provocarán vasoconstricción, así como el aumento del inotropismo y cronotropismo, o la estimulación de los receptores beta-1 provocando la liberación aumentada de renina, que aumenta a su vez la secreción de aldosterona. Y como sabemos, esta es la hormona encargada de la retención de sodio a nivel renal, lo que a su vez provocará la retención de agua, el aumento de volumen plasmático y el aumento así de la presión arterial. Relacionado con esta está la cefalea, que se presenta en aproximadamente 80% de los casos. Esta puede ser paroxística, recurrente, bilateral o hasta de corta duración. Los pacientes también pueden presentar diaforesis hasta en un 70% de los casos. Esto debido al incremento del gasto calórico, a la estimulación de las glándulas apócrinas, que serán las únicas glándulas sudoríparas inervadas de manera simpática y se encontrarán en palmas, axilas, frente y hombros, o por secreción de la interleucina 6, que como ya habíamos dicho puede funcionar como pirógeno provocando fiebre hasta en un 40% de los pacientes. Algunos pacientes también pueden presentar palpitaciones o taquicardia por sobreestimulación de los beta-1 y beta-2, que incrementarán el inotropismo y cronotropismo cardíaco. Esto también se relacionará con la ansiedad episódica, que también puede estar relacionada con la disminución de liberación de noradrenalina en el cerebro. Y por último tenemos las manifestaciones a nivel sistémico, empezando con el sistema cardiovascular, que será el corazón será el órgano mayormente afectado, provocando arritmias, accidente cerebrovascular, miocardiopatía o paraganglioma cardíaco, que como recordamos son las principales causas de muerte. También tenemos las manifestaciones neurológicas que se presentan en un 40% de los pacientes. Estos pueden ser temblor, visión borrosa, parestesias, entumecimientos, mareos, accidentes cerebrovasculares de nuevo, y puede estar provocado por la metástasis de paragangliomas a cráneo, lo que provocará presión en las estructuras, principalmente del nervio óptico, de los pares craneales o del cerebelo.
También puede haber metástasis espinales, de igual manera de los paragangliomas, que provoca presión de las raíces nerviosas, provocando así los síntomas. También habrá manifestaciones abdominales como dolor abdominal, náusea, vómito, pérdida de peso, pancreatitis, colecistitis, estreñimiento o incluso ruptura de aneurisma. Esta última por vasoconstricción, principalmente de la arteria esplánica o vasoespasmo prolongado. También al ser estimulados los alfa-1 y beta-1 disminuirá el peristaltismo y contraerá esfínteres pilóricos e ileocecal. Las manifestaciones renales, a diferencia de las otras, se darán principalmente por metástasis o invasión de riñón o de los vasos renales. La hipertensión prolongada a su vez provocará nefroesclerosis hipertensiva y la interleucina 6 elevada puede provocar síndrome nefrótico con proteinuria. También por estimulación de los receptores alfa-2 puede disminuir la liberación de insulina, provocando hipoglucemia hasta en un 30% de los casos. La crisis multisistémica hace referencia a los síntomas de hipertensión o hipotensión grave, fiebre, encefalopatía, insuficiencia renal, distrés respiratorio o incluso muerte. También en casos muy extremos puede haber hipotensión y choque, esto por contrarregulación vagal parasimpática o vasodilatación beta estimulada. También sabemos que hasta un 10% de los feocromocitomas y un 30% de los paragangliomas podrán provocar metástasis, lo que se conocerá como enfermedad maligna, puesto que esta metástasis será de tumores principalmente funcionales. Algo raro es que en los niños los síntomas serán totalmente contrarios, empezando por casos de hipertensión sostenida hasta en un 80% de los pacientes, aunque algunos síntomas se mantendrán como la diaforesis, cambios visuales, paroxismos de náusea y vómito y cefalea, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, convulsiones, entre otros. Y las mujeres, al igual que con otras enfermedades endocrinas, se verán mayormente afectadas o presentarán una sintomatología más grave, mientras que en el embarazo la hipertensión sostenida o paroxística se podrá confundir fácilmente con eclampsia o preeclampsia, y aumentarán de gran manera la mortalidad materna hasta en un 40% y la mortalidad fetal hasta en un 56%. Pasando a las pruebas diagnósticas, la más sensible será la medición de metanefrinas, ya sea en plasma o en orina de 24 horas, puesto que hay que recordar que al aumentar la secreción de catecolaminas también se aumentará la secreción de sus metabolitos, principalmente de los metabolitos en forma libre. La sensibilidad puede llegar a ser de hasta un 97%. Y como valores de referencia tenemos que el límite superior de metanefrina libre debe ser igual o menor de 57 picogramos sobre mililitro, mientras que el de norametanefrina debe ser igual o menor de 148 picogramos sobre mililitro. Las demás pruebas tienen una sensibilidad más baja y estas incluyen las mediciones de niveles de catecolaminas. La de noradrenalina urinaria tendrá una sensibilidad de 93%, mientras que la plasmática de un 92%. También la medición de ácido vanilil mandélico en la orina tendrá una sensibilidad de 90%, mientras que las otras serán muchísimo menos más sensibles, teniendo que la de adrenalina plasmática tiene una sensibilidad de 67% y la urinaria de 64%. Por último, la dopamina no es muy específica, puesto que puede llegar solamente a una sensibilidad de 63%. También hay que recordar que la cromogranina A sirve como marcador para estos tumores, puesto que la mayoría de ellos la secretarán. Y por último tenemos la prueba de supresión con clonidina, el cual es un bloqueador alfa-2 que suprimirá la liberación de noradrenalina en sinapsis nerviosas simpáticas, lo que disminuirá así las concentraciones de noradrenalina y norametanefrina. Pero en caso de que haya tumor, las concentraciones se mantendrán iguales o no variarán mucho. Siempre es importante sospechar de feocromocitoma o paraganglioma en todos aquellos pacientes jóvenes que presenten hipertensión, pero también habrá otras enfermedades que puedan provocarla, como crisis de ansiedad, tirotoxicosis, el abuso de anfetaminas o cocaína, hipertensión renovascular o eclampsia en caso de mujeres. Una vez que se haya llegado al diagnóstico correcto de feocromocitoma o paraganglioma, se pueden hacer estudios para su localización, como una resonancia magnética o tomografía computarizada de abdomen, pelvis y tórax, así como con tomografía con emisión de positrones o por ecografía. Y por último tenemos el tratamiento.
La intervención quirúrgica será indispensable, pero mientras tanto se pueden administrar bloqueadores alfa adrenérgicos, de los cuales la fenoxibenzamina es el fármaco de elección. Es un bloqueador mayormente selectivo para alfa-1 y disminuirá la vasoconstricción, que disminuirá a su vez la hipertensión. También hay bloqueadores beta adrenérgicos, pero nunca se deben utilizar sin antes haber administrado los bloqueadores alfa o bloqueadores de canales de calcio, pues existe el riesgo de causar estimulación alfa-adrenérgica vasoconstrictora al momento de inhibir los receptores beta-2 arteriales encargados de vasodilatación. Si no se cuenta con bloqueadores alfa, también se pueden administrar bloqueadores de los canales de calcio, que inhibirán los canales de calcio lentos dependientes de voltaje en músculo liso y cardíaco. También se pueden utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, metirosina, o algunas medidas preventivas como son evitar el ejercicio excesivo o ingesta de alimentos que contengan tirosina. Y con esto finalizamos el tema de médula suprarrenal y paraganglios simpáticos. Gracias.